En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así: Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy nos presenta ese momento incomprensible para los apóstoles, porque Jesús está en la barca con ellos y se desata la tormenta y comienza a dominarles el miedo. Tienen que despertar a Jesús. Pero lo raro es que no se despierta con lo que es el acontecimiento natural que rodea la barca y a estos discípulos. Lo despertaron más los gritos o a lo mejor el movimiento de los asustados en esa barca para que les ayudara. Ellos le reprochan: ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús no responde nada, solamente se levanta, dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. Y el viento obedeció. Se calmó todo con tranquilidad. Ahora viene la reacción de Jesús hacia sus discípulos. ¿Por qué están asustados? Cuando no hay fe, nos domina el miedo. Cuando no hay fe, no hay esperanza. Cuando no hay fe, no hay confianza. Las comunidades cristianas de aquellos tiempos en las que cuando se escribió este evangelio de Marcos, también eran acosadas, eran perseguidas. No era por las olas, no era por el viento, eran por los grupos contrarios a la enseñanza de Cristo. El señalamiento, la ridiculización, la persecución, la muerte y tantas otras cosas más. Es necesario recordar esos pasajes en los que se vieron envueltos los mismos discípulos de Cristo. Pero algo que también debemos de reflexionar
es sobre lo que estamos aprendiendo de Jesús, si lo hemos asimilado. ¿Cuántas de las veces no hemos ya escuchado la palabra de Dios, hemos hecho oración, pero nos domina la tribulación, los problemas de la vida y conocemos la palabra de Dios? Nos hace falta asimilar. Ciertamente aquí dice que Jesús estaba dormido, estaba muy cansado. ¿Se cansa uno de predicar? ¿Se cansa uno de escuchar a la gente? Lo cierto es que sí. Los que trabajan dando clases no me van a dejar mentir. Y más cuando son apasionados, cuando no solamente quieren dar el concepto, sino que quieren transmitir fuerza, vitalidad, para que la persona que está recibiendo las clases capte el mensaje. Jesús predica. Jesús hace oración por los que están enfermos, por los que están endemoniados. La gente incluso no lo deja descansar, no le da un tiempecito. Jesús, antes de este pasaje, hemos visto que ha estado hablando muchas parábolas. La parábola de la semilla, la parábola de la mostaza, la parábola del sembrador. Todas estas con relación a la fe. Se lo ha mostrado a la gente. Los discípulos quizá estaban ahí escuchando. Y mi pregunta, para también sacar una reflexión, ¿y no será que también durante este momento Jesús podía muy bien sentir quizá la situación que se estaba dando en el lago, pero también daba ese tiempo para mirar cómo reaccionaban aquellos, sus acompañantes, los que ya había elegido para que estuvieran con él, para enviarlos a anunciar? Ellos no solamente deben de escuchar y memorizar, debemos también de asimilar, y en la dificultad es donde vamos a dar respuesta de cuánto hemos asimilado el mensaje de Dios. ¿No sería que Jesús estaba despierto, pero quería mirar hasta dónde llegaba la poca fe que tenían estos hombres? Porque han estado escuchando, pero muy seguramente, como nos pasa, nosotros no hemos asimilado, como cuando estamos también en las clases. Pongamos un ejemplo, clases de inglés. Los maestros nos están diciendo de las estructuras gramaticales, de cómo es que se emplean, y nos están diciendo si están entendiendo, y nosotros decimos muchas veces sí entendemos, síguele. Y ahí está el maestro diciendo, mira, agarras esto, agarras lo otro, en la estructura gramatical en inglés va el verbo acá, el español acá, se tienen que hacer esto, se tienen que hacer lo otro, y en el momento, cuando menos lo esperamos, dice, bueno, hasta aquí entonces hacemos la explicación. Como dicen ustedes que ya han entendido bien, vamos a mirar, vamos a escucharlos, así que hagan grupitos de a 2 o de 3 y se va a armar un diálogo. Tienen que pasar al frente y todas las estructuras gramaticales en inglés que les hemos enseñado las van a poner en práctica, armando un diálogo. Ándele. Y ahí es cuando se va a mirar y a escuchar si hemos asimilado la enseñanza. Les voy a decir que por experiencia propia en algún tiempo estuve estudiando algo de inglés. Eso siempre nos ponía nerviosos, porque no solamente era hablar para que la maestra o el profesor se diera cuenta de lo que habíamos asimilado, también contaba dentro de la calificación. Y como yo no fui a la secundaria ni a la preparatoria y tampoco a una universidad, pues me imagino que así también ha de ser en otro tipo de materias. ¿Qué tanto hemos asimilado lo que se nos ha compartido? Pienso yo que después de estar hablando mucho tiempo sobre la fe, la parábola de la lámpara, la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla de mostaza, que van relacionadas con la fe, bueno, vamos a ver si ustedes en verdad tienen fe. Y ahí empieza, dice que se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca. Pregunto yo, ¿será que con esta situación Jesús no se despertaba o estaba también esperando mirar cómo respondían aquellos a lo que ya habían escuchado? Dice el viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Oye, ¿y con el agua tampoco Jesús se despertaba? Sí, dice aquí que Jesús seguía dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Puede ser que el agua no le llegaba, pero no era un yate, era una barca. No era en un dormitorio especial ahí donde pues nada más se movía y no le pasaba nada.
Oye, y otra cosa, pues se supone que los apóstoles se dedicaban a esto de la pesca, deberían de tener experiencia y no asustarse, pero entonces quiere decir que la tormenta y las olas realmente eran bruscas, daban sacudidas de manera que los llevaron a inquietarse de esa manera. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está aquello que han escuchado de Jesús? Pues al parecer no lo manifiestan. Y ahí están despertándolo. Y después de que Jesús se despierta, se pone en pie, le da una orden al viento y a todo, se calma. Y después viene el reclamo a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Han escuchado cómo se hace crecer la fe? ¿Han escuchado qué es lo que necesitamos? Pero ustedes o no lo han asimilado, no han aprendido bien lo que hemos dicho, todavía no tienen fe. Si me dicen que tienen fe, el hecho de que se asusten es una prueba de que la fe es muy pequeña, muy frágil, muy débil. No podemos seguir avanzando en la enseñanza si ustedes no asimilan estas cosas tan básicas que ya se les ha compartido. Todos necesitamos entonces pasar por cierto tipo de pruebas para analizar qué tan grande es nuestra fe. No todo nos lo tiene que solucionar Dios. Nosotros también debemos de trabajar en la fe. Eso es también lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque si no fuera así, Jesús no le reprocharía por la falta de fe que tienen, tampoco le reprocharía el hecho de estar asustados. Están asustados porque tienen poca fe, entonces hay que trabajar en la fe. Ya escucharon todas las parábolas, bueno, ahora trabajémoslas, hay que asimilarlas y trabajar en la fe. No es que Dios nos solucione todo, tenemos o debemos de tener esa esperanza en el Señor. ¿Y por qué debemos de tener esa esperanza en el Señor y esa confianza? Para que no nos domine el miedo. Y si nos domina el miedo, nos domina la desesperación. Si nos domina la desesperación, nos domina la tribulación. Y entonces todo lo que realicemos va a ser un caos. Ellos estaban allí asustados y después de que miraron todas aquellas cosas, se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿No sería mejor que se cuestionaran si es cierto? Tenemos poca fe. Se desviaron y empezaron a hacer el cuestionamiento de quién era Jesús. Jesús ya se había revelado de una y otra manera. Él había anunciado quién era incluso. Están viendo estos acontecimientos y se preguntan unos a otros quién será. Pues ya te lo está diciendo, te está compartiendo la enseñanza que su Padre le ha dado. Jesucristo está reprochando. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué no tienen fe? Y ellos, lejos de autocuestionarse y analizar si es cierto, no tenemos fe, perdónanos Señor, comienzan ahí a salirse por la tangente. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es el Señor, por quien fueron creadas todas las cosas. Tiene poder para calmar el viento, para tranquilizar las olas del mar, y también tiene poder para darnos esa esperanza y esa paz que necesitamos. No dejemos que ni el miedo, el temor, la angustia nos domine. Hagamos crecer nuestra fe para que no solamente podamos andar en la tribulación, sino que incluso lleguemos a caminar como en su momento lo hizo Pedro. Caminar por encima de la tempestad. Que el Señor nos dé esa sabiduría para entender su mensaje y aplicarlo en nuestra vida. No salirnos por la tangente, sino cuestionarnos qué tanto estamos haciendo para crecer en nuestra fe, por las dificultades que tenemos ya y por las que pudieran venir. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. Hoy tenemos una pregunta sumamente sencilla. No, hombre, hasta me da vergüenza hacerla porque creo que hasta la hice ya una vez. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? ¿Fue la multiplicación de los panes, cuando caminó sobre las aguas, o cuando hizo el agua en vino? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? ¿La multiplicación de los panes, cuando caminó sobre el agua, o cuando convirtió el agua en vino en aquellas bodas de Caná? Si tú me dijiste que fue la multiplicación de los panes, déjame decirte que no fue ese el primer milagro. Caminar sobre las aguas tampoco, ¿no? El primer milagro que hizo Jesucristo fue hacer el agua en vino. Fue a las bodas de Caná, se les acabó el vino y llegó María y le dijo: ¿sabes qué? Pues ya se acabó el vino. Y como aquellas bodas eran un poquito más extensas que las de ahora, pues tenían que darles el vino. Y llega ahí, nos lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La Virgen María intercedió por aquellos novios cuando tenían esta necesidad. Ellos tenían que sostener lo que sería esta ambientación que se daba. Varios días tenían que darles de comer y también tenían que darles de beber, porque dar vino es también una cuestión cultural. No es solamente porque todos sean borrachos, sino es una cuestión cultural. Jesucristo hace su primer milagro, le dice a la Virgen María que no ha llegado su tiempo. La Virgen María se dirige a lo que son unos sirvientes que están ahí en la boda y solamente les dice: hagan lo que Él les diga. Está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5. Estaban ahí estos sirviendo y solamente les dijo: hagan lo que Él les diga. Y ya Jesucristo viene a darle estas indicaciones para que llenen aquellas 6 tinajas de piedra llenas de agua hasta el borde. Es decir, cuando Dios da hasta el borde. Decían allá en mi rancho: cuando Dios da, hasta los costales presta. Así que Dios es muy generoso y también la Virgen intercede por ellos. Nosotros podemos sacar de enseñanza esto. Dios viene a darle alegría, porque el vino significa alegría. Dios, Jesucristo, viene a darle alegría. Pidamos la intercesión de María Santísima y tengamos siempre presente que cuando Dios da a rebosar.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Antes era yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor y que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío,